Entonces estábamos en integración compleja y habíamos visto varios ejemplos. Estábamos en el ejemplo número 5. Ahora, este ejemplo número 5 lo habíamos llamado el teorema de la curva. Entonces, ejemplo 5 o teorema de la curva. Y comencemos recordando qué dice este teorema. Y lo mejor es hacer un dibujo para recordar el teorema. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es integrar una función a lo largo de una curva, llamémosla gamma, recorrida en sentido antihorario. Entonces, gamma es la parametrización, una curva, bueno, como siempre, cerrada. Suponemos simple, porque nos interesa qué es lo que queda dentro de la curva, que lo vamos a llamar omega. Entonces, curva cerrada, simple y, como siempre, regular. Y que encierra una región que hemos llamado omega. Y lo que queremos hacer es integrar una función f, ¿no es cierto?, que está bien definida, perdón. Entonces, una función f que está definida sobre omega, salvo eventualmente n puntos, que hemos llamado P1 hasta Pn, a valores en C. Entonces, función holomorfa en omega, salvo eventualmente estos puntos finitos, n puntos, P1 hasta Pn, donde la función podría incluso no estar definida. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí, dígame. Ese eventualmente que se pone implica que puede ser holomorfa, puede no serlo. Claro, eso es, justamente. Ya, ok. Podría ser holomorfa ahí, podría no estar definida ahí. O sea, ahí no sabemos nada. ¿De acuerdo? Ahora, si ahí es holomorfa, elimina el punto ese mejor. ¿Se fijan? No tiene para qué colocarlo dentro. ¿Ah? ¿Está claro? Sí, perfecto. De hecho, estos puntos ya vamos a ver que nos juegan un rol, bueno, es central el rol que juegan, digamos, pero que el hecho que la función sea holomorfa o no esté bien definida o le pase lo que le pase, no juega ningún rol aquí, porque vamos a aislar estos puntos. En el teorema de la curva se trata de aislar la curva. Entonces, lo que uno quiere es calcular la integral sobre gamma de la función f de z, o sea, la integral completa de f a lo largo de gamma. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema a uno le permite calcular esto de manera bastante más simple que de la manera un poco genérica que hay aquí. Entonces, para hacerlo, el teorema dice, mire, usted tome un epsilon positivo, ¿no es cierto?, pero pequeño, de modo que se cumplan las siguientes condiciones, de que cada bola de centro P sub i y radio epsilon esté completamente contenida dentro de omega, primera cosa, ¿no es cierto? Entonces, si uno aísla todos estos puntos, estas bolas quedan contenidas completamente dentro de omega y las bolas entre sí no se tocan. Entonces, lo que dice es que el teorema dice que si usted considera un epsilon mayor que 0 cualquiera, tal que ocurren esas dos cosas geométricas que acabo de mencionar, entonces la integral sobre gamma, recorrida en el sentido antihorario, es lo mismo que la suma desde i igual 1 a n de las integrales recorridas también en sentido antihorario, o sea, en este sentido, esto es antihorario, ¿no es cierto?, sobre el borde de
de estas bolas, de la integral de f de z de z. ¿De acuerdo? Y esta igualdad es para todo epsilon mayor que 0, tal que cada bola de centro P sub i y radio epsilon está contenida en omega para todo i igual 1 hasta n, y la otra condición importante es que la intersección de esta bola con cualquiera adyacente es siempre vacío para todo i distinto. O sea, este resultado vale para cualquier epsilon, eso es lo importante, ¿no? Cualquiera sea el epsilon. Y bueno, una vez que uno ha fijado el epsilon, en vez de, o sea, para calcular esta integral, basta con sumar estas otras. ¿De acuerdo? Y todo en el sentido antihorario. Ahora, ¿por qué estas son fáciles de calcular? Bueno, porque el borde, o cada una de estas circunferencias radio epsilon y centro P sub j, Ahí está, tu madre. se parametriza de manera bastante simple, ¿no es cierto? Esta de aquí se puede parametrizar simplemente con de la forma P sub i más epsilon veces e elevado a it, con t en el intervalo 0, 2pi, siendo el ángulo de las coordenadas polares en el fondo, centrado en el punto P sub j. ¿Ya? Por lo tanto, estas integrales en el fondo se reducen a integrales de Riemann en la variable t, que es el parámetro de parametrización. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos una demostración relativamente simple. La demostración simple consiste en lo siguiente. Vamos a recorrer, entonces, vamos a calcular esta integral de una manera que nos va a permitir justamente llegar a esta igualdad, pero esa forma de recorrer la curva gamma va a ser un poco intrincada. Entonces, la idea es usar el teorema de Goursat, o sea, de Cauchy-Goursat, de la forma siguiente. Ahora, recordemos primero qué dice el teorema de Cauchy-Goursat. El teorema de Cauchy-Goursat dice lo siguiente, dice que si esta curva gamma, ¿no es cierto?, si la función holomorfa en todos los puntos, olvidémonos de B1, B2, o sea, no existieran estos puntos y sería holomorfo aquí, entonces la integral, dice el teorema de Goursat, es igual a 0. O sea, si usted tiene una función holomorfa y la integra sobre una zona donde la función es holomorfa en todo punto, entonces la integral cerrada sobre toda curva cerrada es 0. ¿De acuerdo? Eso dice el teorema de Cauchy-Goursat. Ahora, si hay algunos puntos donde se indefine o pasan cosas como en la situación que mostramos acá, entonces la generalización un poco no es tan compleja, es simplemente sumar estas integrales de acá. Ahora, si estos puntos no existieran, el resultado sería 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es usar el teorema evitando justamente la zona donde la función se indefine o pierde holomorfía. Entonces, la demostración para usar este teorema lo vamos a hacer. Entonces, retomemos la curva gamma, ¿no es cierto? Entonces, este es gamma, y aquí voy a dibujar los primeros puntos nomás, P sub 1, y llegamos por aquí P sub 2 para tener claro, y nos habíamos dado un epsilon positivo, tal que esta bola queda completamente contenida dentro de omega, ¿no es cierto? Esta es la situación en la que estamos. Entonces, este es epsilon. Bueno, entonces vamos a recorrer gamma. Partamos, por ejemplo, de este punto. Entonces, comenzamos a recorrer gamma en el sentido antihorario, y cuando llegamos frente a la primera bola de centro P sub 1 y radio
epsilon, ¿no es cierto? Entramos aquí al dominio omega en ese sentido, o sea, aquí venimos así, seguimos acá, y ahora damos la vuelta en sentido horario, ¿no es cierto?, al círculo, o a la circunferencia que está aquí. Y justo antes de llegar al momento de la salida, vamos a salir. Antes de llegar a por donde entramos, vamos a salir por una cosa paralela a la anterior, ¿de acuerdo? Recorriendo en el sentido contrario y después seguimos, ¿de acuerdo? En este sentido seguimos, ¿ya? Y cuando estamos frente al segundo punto, volvemos a entrar en ese sentido, seguimos por aquí, seguimos por acá, ahora en sentido horario, ¿no es cierto? Por acá, y cuando llegamos aquí, volvemos a salir. Y ahora volvemos a seguir y repetimos este mismo caminito de entrar y salir en cada una de las bolas hasta la última. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia entre estas dos cosas la vamos a hacer de tal modo que este largo de aquí sea delta. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma siguiente? Sea delta mayor que 0 con i mucho más chico que epsilon. O sea, es una cosa despreciable, microscópica, respecto al valor de epsilon, ¿de acuerdo? Mucho más chico. Entonces, nos damos un nuevo parámetro que sea delta, y ese parámetro delta lo usamos para distinguir entre, ¿no es cierto?, el camino de entrada y el camino de salida de cada una de estas bolas. ¿Ya? Y bueno, recorremos gamma de esta manera. Entonces, llegamos aquí, damos la vuelta, volvemos acá, giramos, tac, etc. Y todo sucesivamente. Entonces, sea delta mayor que 0 y delta mucho menor que epsilon, y recorramos la curva original, ¿no es cierto?, que es la curva gamma, entrando y saliendo de omega por caminos muy similares, a distancia delta entre ellos. ¿De acuerdo? Que es eso que acabo de mostrar en la figura. Entonces, el recorrido total lo denotamos un gamma que depende, por supuesto, de epsilon y de delta. ¿De acuerdo? Que sería este camino completo, entrando, saliendo, etc. Y finalmente volviendo a llegar a este mismo punto. ¿Está claro? Ese es gamma epsilon. Entonces, por aquí estaría todo esto, digamos, todas estas cosas juntas son gamma epsilon delta, que tiene partes de entrada, partes de gamma y partes de los círculos. ¿De acuerdo? Todo eso es gamma epsilon delta. Ahora, ¿quién es la región ocupada, encerrada, mejor dicho, por gamma epsilon delta? Entonces, gamma epsilon delta también es una curva cerrada, encierra una región denotada, a ver, démosle un nombre, la vamos a llamar omega epsilon delta, y que es la que está achurada, la vamos a achurar. Esta, ¿se dan cuenta? Aquí, ¿no es cierto? Está todo eso, por supuesto esta zona, por supuesto esta, y por supuesto toda esa.
y bueno, etc. ¿De acuerdo? ¿La ven bien o no? Ustedes me dicen sí o no. ¿La ven bien, no? Entonces, omega S, ¿dónde? ¿Qué cosa ocurre? F es holomorfa. Y entonces, por Cauchy-Bourgeat, ¿cuánto vale la integral sobre esta región? Sobre esta curva. ¿Vale? 0. ¿Está claro? ¿Está claro eso o no? Eso es el teorema, el ejemplo 4, ¿ya? De que si la función es holomorfa, sobre todo la región encerrada por una curva, entonces la integral sobre la curva es nula. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, pero ahora descompongamos esta curva, o sea, esta integral, en suma de las integrales correspondientes. O sea, primero tomamos este pedacito, la integral sobre gamma. Luego le sumamos esa entrada. Luego le sumamos todo ese borde, que no es todo el borde, sino que el borde menos una cosa de largo delta. ¿Ah? Luego la suma, le sumamos la salida. Después seguimos por gamma, ¿ya? Después sumamos la entrada, sumamos la vuelta esta, la salida, seguimos por gamma, etc. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno ha sumado todas esas cosas, obtiene la integral total, recorrida en sentido antihorario. Entonces, esto es la integral sobre la curva externa, ¿no es cierto?, gamma, sin unos pedacitos de ancho delta, que serían por cada entrada y por cada salida. Esa diferencia, eso no está incluido en la curva gamma epsilon delta, pero sí en gamma. Entonces, gamma menos, voy a poner aquí los pedacitos de ancho delta por donde se entra y sale. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a borrar acá. Entonces, eso es lo primero. Después tenemos las integrales, bueno, de f de z, por supuesto. Después tenemos la suma desde i igual 1 a n de la integral sobre líneas de entrada y salida, ¿no es cierto?, de f de z, ¿no es cierto?, líneas de entrada y salida sub i, le pongo, ¿ya?, porque es frente a el punto P sub i. Y después, entonces ya tendríamos lo que va por fuera, las entradas y las salidas, y ahora tenemos que sumar sobre ese borde, pero estos bordes los recorremos, se dan cuenta, en el sentido horario, al inverso. Entonces aquí vamos a restar, ¿no es cierto?, la suma desde i igual 1 a n de las integrales sobre el borde, entonces, del borde de P sub i, lado el i de f, perdón, radio epsilon, pero esa integral no es sobre todo el borde, sino que es menos un pedacito de ancho menos pedacito de ancho delta. ¿Ok? O sea, esta integral la descomponemos en tres partes, dependiendo de si estamos sobre la cámara gamma, si estamos entrando o saliendo, o si estamos recorriendo el borde de la bola de centro P sub i y radio epsilon. ¿Está claro?
ustedes me dicen, ¿está claro? O si no, aclaramos algo, si es necesario. ¿Ah? Perfecto. La segunda suma que dice abajo. Sí. Esta de aquí, No, la de abajo. la de abajo, la tercera suma. Ah, la segunda suma, sí tienen razón. Dice la integral de f, de z, integral compleja, sobre el borde de la bola de centro P sub i y radio epsilon menos este pedacito. ¿Se fijan? Que es la diferencia entre entrar y salir. ¿Ya? Ahí queda un pedacito que no está integrado ahí. ¿Está claro? Igual aquí, ese pedacito. Y en todas estas bolas queda un pedacito ahí. ¿Ah? Tiene razón. Gracias. Entonces le puse pedacito de ancho delta. Bueno, hay que tener la figura a mano para saber de qué estamos hablando. ¿Ah? Profesor, ¿qué dice la primera integral? La primera integral es la integral sobre el borde externo, que es gamma, pero hay también unos pedacitos que no están incluidos. ¿Se fijan? Porque cuando uno llega aquí y entra, después sale por otra parte que no es la misma. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Entonces, lo que uno integra sobre el borde exterior no es todo gamma, sino que es gamma menos los pedacitos de ancho delta por donde se entra y sale. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Ya. Bueno, y ahora vamos a hacer algo bien simple y que todos lo vamos a entender sin ningún problema. Ahora vamos a hacer delta tender a cero. ¿De acuerdo? En esta expresión. Entonces hagamos delta tender. Nos queda en el límite bueno, el lado izquierdo queda cero igual. Bueno, esto de aquí no olvidémonos de él. ¿Ya? Eso va a tender a cero también, porque vale 0 para todo epsilon y para todo delta. O para todo delta, digamos. Porque delta, epsilon tenemos fijo, es delta el que hacemos tender a cero. Y al lado derecho, ¿qué cosa va pasando? ¿Qué pasa cuando delta tiende a cero, jóvenes? Ustedes me dicen. ¿Esta integral en qué integral se transforma? Estos pedacitos de ancho delta por donde se entra y sale desaparecen. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Sí, profesor. Por lo tanto queda simplemente ¿qué cosa? La integral sobre gamma de f de z. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, lo segundo son estas integrales sobre las líneas de entrada y salida. Bueno, cuando delta tiende a cero, la línea de entrada y la línea de salida, ¿qué pasa con ellas? Se confunden, las líneas se confunden y como la integral en un caso la calculamos entrando y en el otro saliendo, en el límite cuando delta tiende a cero, ¿qué va a pasar con todas esas integrales? Una se va anulando con la otra. ¿Está claro o no? La de entrada se anula con la de salida en el límite cuando delta tiende a cero. ¿Ya? Y por lo tanto aquí queda más cero, más, o es menos, mejor dicho. Menos. Y ahora, ¿qué pasa con la integral sobre el borde de P sub i radio epsilon? Menos el pedacito de ancho delta. Cuando delta tiende a cero, estas integrales sobre estos bordes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ellos? Tienden a ser ¿qué cosa? Cuando delta tiende a cero. Hacer la integral sobre todo el borde. ¿Está claro o no? O sea, eso tiende a ser la integral sobre el borde de la bola, centro P sub i radio epsilon,
de f de z de z. Bueno, y esto completa la demostración. ¿Están de acuerdo o no? Preguntas. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Dudas? No, profe. No. Bueno, entonces podemos borrar y ahora ya no vamos a ver más, o sea, sí, no vamos a hacer más ejemplos, sino que ahora vamos a comenzar a aplicar la integral compleja. Entonces, ahora aplicaciones. Y la primera aplicación que vamos a ver es lo que se conoce, bueno, esto en realidad originalmente Cauchy lo enunció como varios teoremas, pero aquí, para simplificar las cosas, yo me los voy a arreglar para enunciarlo en un solo enunciado. Yo creo que le vamos a dar simplemente el nombre de teorema de Cauchy. Las distintas partes son como resultados independientes, pero como las hipótesis son las mismas, lo vamos a resumir todo en una sola cosa. Entonces ahora la situación que vamos a tener es la siguiente. Sea f una función holomorfa en una región omega, perdón, continua en la región omega, una función continua en una región omega de C y holomorfa en todo omega, salvo eventualmente, de nuevo, en un punto, llamemos Z0 perteneciente a omega. ¿De acuerdo? Ahora, en este punto Z0, algo pasa, porque la función es continua, o sea, está bien definida. Teorema de la curva, en estos puntos, la función podría ni siquiera estar definida. ¿Está claro o no? O sea, hay una diferencia bien fuerte. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora sea R mayor que 0, tal que la bola de centro Z0 y radio R esté contenida en omega. Entonces, pasa algo bien interesante y que lo vamos a, primero vamos a hacer un pequeño dibujo para que tengamos claro cuál es la situación en la cual estamos. Entonces, la situación es la siguiente. Tenemos la región omega donde la función f, ¿no es cierto?, es continua. Y tenemos un punto Z0, que puede ser por ejemplo ese, y tenemos un R mayor que 0, tal que la bola de centro Z0 y radio R está totalmente contenida en omega. ¿De acuerdo? Bueno, ojo, la función f es continua, ¿no es cierto? O sea, está bien definida en Z0. ¿Ya? Y es holomorfa en omega menos Z0. ¿Ya?
entonces ocurre lo siguiente, y que es algo bien interesante, que para todo punto Z en la bola, de centro Z0 y radio R, o sea, si ustedes toman, por decir algo, ese punto Z, ¿ya? Entonces f de Z es exactamente igual a 1 partido por 2 pi integral sobre el borde de la bola de centro Z0 y radio R de f de W partido por, voy a llamar W a la variable de integración de W. ¿Ya? Bueno, esto es lo primero que ocurre, porque ocurren varias otras cosas. Esto es lo que se denomina la fórmula de Cauchy. Ahora, una de las cosas bien interesantes de la fórmula de Cauchy es que, fíjense ustedes, lo que está diciendo es que estas funciones, que son holomorfas y continuas, salvo, o sea, la holomorfía se podría eventualmente perder en un punto Z0, ya vamos a ver que no. La función en cualquier punto de esta bola, en el entorno de Z0, se puede escribir única y exclusivamente como, o dependiendo única y exclusivamente de los valores de f sobre el borde de la bola. O sea, dicho de otra manera, uno puede conocer f dentro de la bola midiéndola solo sobre el borde. ¿Ya? ¿Se recuerdan los problemas inversos? Saber qué pasa dentro de un cuerpo cuando uno hace mediciones sobre el borde. Bien, eso es lo primero que ocurre, ¿no es cierto? Que tenemos pleno conocimiento de f dentro de la bola de centro Z0 y radio R, conociendo única y exclusivamente f sobre el borde, porque esta es una integral sobre el borde de la bola. ¿Ya? Segundo, lo segundo que dice el teorema de Cauchy es que f es holomorfa en todo omega. O sea, incluso en Z0, que era el punto donde eventualmente no era holomorfo. ¿De acuerdo? O sea, no tiene otra alternativa esta función f que ser derivable en el punto Z0 también. ¿Ya? Bueno, esta es una situación impensada en variable real. ¿Ya? De que uno tenga funciones que son continuas, ¿no es cierto? En todo R, por ejemplo, todo R continua, y es diferenciable o derivable en todo R menos un punto x0, ¿de acuerdo? Donde pierde continuidad, o pierde derivabilidad, o diferenciabilidad, si ustedes quieren. Bueno, en R eso es muy factible, digamos, o sea, hay muchos ejemplos de dibujar una cosa que es no diferenciable en el punto x0, pero continuo en todos los puntos. En variable compleja, eso es falso, o sea, no se pueden encontrar ejemplos. Pero piensen lo que ya es completamente no variable real y que describe un comportamiento totalmente distinto, es que más aún, f es de clase C infinito en omega y en todo punto Z0, no solo el original, en todo punto Z0 de omega y para todo R mayor que 0, tal que la bola de centro Z0 y radio R, f posee un desarrollo en serie, o sea, f es lo que se denomina una función analítica. F posee un desarrollo en serie de potencias
Esto es, ¿qué significa eso? Significa que existen coeficientes C0, C1, etc., tales que para todo Z en la bola de centro Z0 y radio R, f de Z es suma K mayor o igual que 0 de los coeficientes C sub K, Z menos Z0 elevado a K elevado a K. ¿Ya? ¿Qué les parece? Aún más, estos coeficientes se pueden calcular explícitamente a partir de f. Para todo K mayor o igual que 0, el coeficiente késimo es simplemente la derivada de orden K de f en el punto Z0 partido por K factorial. Esa es una forma, o sea, uno puede calcular el coeficiente derivando la función, evaluando Z0 y dividiendo por K factorial, o bien hay una fórmula también de tipo Cauchy, que es simplemente 1 partido por 2pi integral sobre el borde de la bola de centro Z0 y radio R, integrar la función f de omega, o f de w, perdón, f de w partido por w menos z0 de w. Bien, ¿qué les parece? Profe, yo tengo una pregunta. Perfecto. Sí, es que como en la hipótesis habíamos escrito que holomorfa en todo gamma, salvo eventualmente en un punto Z0. En todo omega. En todo omega, salvo eventualmente en un punto Z0. Sí. Después escribimos f es holomorfa en todo omega, incluso en Z0. Incluso en Z0, claro. Es el segundo resultado del teorema. Ah, ya. Entonces, es que no entiendo por qué decimos que primero que no es y después que sí es. Es que, a ver, una cosa es la hipótesis del teorema y otra cosa es la tesis. Ah, ya. Ya. Después ya. La hipótesis, a ver, en la hipótesis usted no necesita pedir que f sea holomorfa en Z0 como hipótesis para poder aplicar el teorema. Pero usted va a concluir que la función es necesariamente holomorfa también en ese punto. ¿Está claro? Ah, ya. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Ya. Pero va a concluir algo mucho más fuerte, como es 3. Porque ¿qué dice 3? Lo volvemos a leer. ¿Usted es Anaís? No, Macarena. Macarena. Leamos 3, ¿le parece? Ya. Mire, bueno, en 2 dijimos que f es derivable o holomorfa en todo omega, incluso en el punto Z0. La hipótesis decía que f era continua en Z0, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pero leamos 3. ¿Qué dice 3? Que f es de clase C infinito en omega. O sea, no solo holomorfa, sino que todas las derivadas que usted quiera. Y todas las derivadas continuas, por supuesto. ¿Ya? Pero no solo eso, sino que además usted tiene un desarrollo en serie de potencias en torno a cualquier punto Z0, no solo el original, sino que para cualquier Z0 usted puede encontrar coeficientes para que la función f se escribe como una serie de potencias y los coeficientes se calculan a partir de f, ya sea con una fórmula de derivada o con una fórmula integral. O sea, el ser holomorfo es equivalente con ser de clase C infinito, o sea, ser una vez derivable, es equivalente con ser infinitas veces derivable y es equivalente con ser analítico, o sea, desarrollo en serie de potencias. Esas 3 cosas que es completamente impensado en variable real,
es cierto en variable compleja. ¿Está claro o no? Sí, profe. Ya. A ver, ¿por qué impensado en variable real? ¿Quieren que hagamos una pequeña conversación de 2 minutos? Sí, profe. Claro. ¿Borran alguna parte o no? ¿El dibujo? Es que el dibujo lo voy a necesitar para hacer la demostración. Voy a borrar aquí, ¿les parece? En esta zona. Y 2 voy a borrar porque 2 no es tan grave, o sea, no es tanto lo que se dice ahí. En 3 es lo que se dice en muchas cosas. Mire, en variable real, o sea, en R, pensemos en una función como esta. Supongamos que ahí está un punto x0, ¿de acuerdo? ¿Ya? Miren, esta función que voy a dibujar acá, por ejemplo esta función g, ¿ya? ¿Qué pasa en el punto x0? ¿Es continua pero no diferenciable? Muy bien, es continua pero no es diferenciable. Y esta función además, ¿qué pasa en todo R? En R menos x0, es una función de clase C1, C2, C3, lo que ustedes quieran. Pueden haber dibujado aquí una cosa suave o menos suave. ¿Está claro? Bueno, de este ejemplo, ustedes pueden concluir que la función al punto x0 es derivable. No. No. O sea que en R este teorema es absolutamente impensable. Macarena, ¿lo ve? Sí, sí lo veo. Claro. Esta función es continua en x0, es derivable y holomorfa y todo lo que ustedes digan, incluso de clase C infinito, fuera de x0, pero la conclusión 2 es falsa. ¿Y para qué decir la conclusión 3, de que es de clase C infinito en todo R? No, falso. ¿Ya? Pero en variable compleja es así. ¿Ah? O sea, en variable compleja, si usted tiene una función que es continua en todo punto, o en omega, digamos, continua en omega, y que eventualmente no es derivable en el punto z0, pero sí lo es en todo recto omega menos z0, entonces vale la fórmula de Cauchy, vale 2, o sea, la f es holomorfa en z0, es derivable en z0 necesariamente, y vale 3, que es mucho más fuerte, que es de clase C infinito, etc. Y hay equivalencia entre todo. Entre C infinito, ser analítico y ser holomorfo. Esas 3 cosas son equivalentes en variable compleja. Bueno, vamos al break. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Y... Bueno, el teorema de Cauchy tiene 3 partes. Comencemos viendo cómo demostramos la fórmula de Cauchy, que es la primera parte, la que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, demostración. Entonces, la idea de la demostración es usar el teorema de la curva. Entonces, demostración de 1, que es la fórmula de Cauchy. ¿Ya? Lo que está ahí. Entonces, para demostrar la fórmula de Cauchy, lo que vamos a hacer es, pongamos, o sea epsilon mayor que 0, tal que la bola de centro z0 y radio epsilon y la bola de centro z, ¿no es cierto?, y radio epsilon, damos un z cualquiera aquí, ¿no es cierto?, ambas queden contenidas en la bola de centro z0 y radio r, y de modo que estas dos bolas
Z0 radio epsilon, inter la bola centro Z y radio epsilon sea vacío. O sea, nos ponemos de alguna manera en las hipótesis del teorema de la curva. O sea, construimos una bolita aquí de radio epsilon y otra bolita aquí también de radio epsilon, ¿no es cierto? De modo que las dos bolas sean disjuntas, ¿no es cierto? Y que ambas queden contenidas en esta bola grande de centro Z0 radio R, que va a jugar el rol de ¿cómo se llama? Del dominio omega en el teorema de la curva. Entonces, sea eso, y usemos el teorema de la curva en este dominio omega igual la bola de centro Z0 y radio R. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de la curva? Pues el teorema de la curva nos va a decir de que la integral sobre el borde de la bola de centro Z0 y radio R de esta cantidad f de W partido por W menos Z de W, que sería la integral sobre el borde externo de omega, se puede escribir como la suma de la integral sobre este borde más este otro pequeño de acá. Entonces sería la integral sobre el borde de la bola de centro Z0 y radio epsilon, ¿no es cierto?, de la misma cantidad, f de W partido por W menos Z de W, más la integral sobre el borde de la bola de centro Z y radio epsilon de la misma cantidad, de lo mismo de W. ¿De acuerdo? O sea, la bola sobre el borde externo es la suma de estas dos bolas. Una bola más la otra. ¿Está claro? Teorema de la curva. Ahora, por supuesto, en toda esta región, o sea, en esta región que queda fuera de estas bolas, la función es holomorfa, que es lo que necesitamos como hipótesis para el teorema de la curva. ¿Ya? ¿Está claro? Ustedes me dicen sí o no. ¿Verdad? Sí. ¿Qué dice la segunda integral? Dice lo mismo que esto. O sea, a ver, lo voy a escribir mejor. ¿Ah? ¿Parece? Lo que tiene que decir ahí es f de W partido por W menos Z. ¿Ya? Ok. Es la misma cantidad que el teorema de la curva. ¿Ya? La integral de esta cantidad sobre este borde es la suma de estas dos integrales sobre, y eso es válido para todo epsilon mayor que 0, tal que, bueno, etcétera, tal que se cumplan estas dos condiciones. ¿Ya? ¿Ok? Quiero. Bien, entonces ahora hagamos epsilon tender a 0 en esta igualdad. En esta igualdad. Sí, dígame. No, aún no entiendo esa igualdad que hizo entre una integral y dos integrales. Porque a la derecha veo que son dos veces la misma integral de la izquierda, ¿o no? No. Aquí lo que uso es el teorema de la curva. Con omega igual, la bola de centro Z0 y radio R. Claro. Entonces, dice el teorema de la curva, la integral sobre el borde de omega es la suma de las integrales sobre estas vecindades del punto Z0 y del punto Z en este caso, que en el teorema de la curva lo habíamos notado P1, P2 hasta P sub n. ¿Se acuerdan?
Entonces, lo que está diciendo es que si usted integra esta función sobre el borde de omega, es lo mismo que sumar la integral de la misma función, o sea, f de omega partido por omega menos z, ¿ya? Sobre la bola de centro z0 y radio epsilon, más la integral sobre el borde de la bola de centro z, que es la otra, y radio epsilon. ¿Ah? Aquí al lado derecho los radios son epsilon, al lado izquierdo es r. Vale. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ahora en esta identidad vamos a hacer tender epsilon a 0. ¿Está claro? Ahora, el lado izquierdo no cambia con epsilon, de modo que el límite obviamente es este. ¿De acuerdo? La pregunta es a cuánto converge cada una de las integrales del lado derecho. ¿Ya? Entonces, la primera integral de la derecha se mayora por la primera integral, la vamos a mayorar de la siguiente forma. La primera integral es la integral sobre el borde de la bola de centro z0 y radio epsilon, ¿no es cierto?, de f de w partido por w menos z de w. Esa es la primera integral. Entonces el módulo es ese módulo. Ahora, la integral compleja siempre es menor o igual que ¿qué cosa? Que el largo de la curva multiplicando al supremo de la función que uno está integrando sobre la curva. Ahora bien, el largo de esta curva es 2pi por epsilon, ¿no es cierto? Porque es el borde de ese círculo. Y multiplicando al supremo del módulo de f de w partido por w menos z, cuando w recorre el borde de la bola, o sea, w está en el borde de la bola de centro z0 y radio epsilon. ¿Ya? Pero la función f de w partido por w menos z, z es un punto que está fuera de esta bola, así que no tiene ningún problema, y w varía en el borde de la bola de centro z0 y epsilon. Allí la función f es continua, dividido por w menos z, esto es toda una función continua que no tiene ninguna dificultad, ningún punto, de modo que esta función alcanza su máximo o su supremo en toda la bola o simplemente en el borde. Y cuando epsilon tiende a 0, este supremo tiende simplemente al valor de la función en w igual z0, porque ahí la bola se desvanece en el punto. Entonces eso es igual a 2pi por epsilon por, o mejor dicho, converge, o sea, pasemos al límite inmediatamente. Entonces pasamos al límite cuando epsilon tiende a 0 y eso converge a, bueno, 2pi a 2pi, el epsilon tiende a 0 y lo otro tiende, ese supremo tiende a ser el módulo de f en z0 partido por z0 menos z. ¿De acuerdo? O sea, todo esto vale 0. Bueno, vale 0 cuando z0 es distinto de z. El caso z igual z0 lo tardaremos después, ¿ya? Lo tardaremos más tarde. ¿Ya? Entonces, supongamos por el momento que z0 es distinto de z, de modo que esto no se anula. ¿Ya? Entonces, la primera integral tiende a 0.
aquí tiende a 0. Ahora, la segunda integral, se calcula usando una parametrización, porque recuerdan ustedes que la borda, el borde de la bola, ese centro z de radio epsilon, se puede parametrizar fácilmente. Entonces, usando W igual, digamos, gamma de t igual a qué cosa? Igual a z más epsilon veces e elevado a it con t el intervalo 0,2pi. ¿Ya? Eso es cuando t barre con 0,2pi, este omega, o este W, recorre todo el borde de la bola de centro z en radio epsilon. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto se obtiene? Se obtiene que la integral sobre el borde de la bola de centro z y radio epsilon de f de w dw partido por w menos z es simplemente igual a qué cosa. Por definición, la integral de 0,2pi usando esta parametrización de f a lo largo de la curva, o sea, z más epsilon veces e elevado a t partido por z menos w, pero z menos o w menos z, perdón, es epsilon e elevado a t de w, y la derivada de esto es epsilon e elevado a t por i de t, igual. ¿Está claro? Entonces vamos a borrar aquí. Entonces, esto es igual, ¿no es cierto? Esta integral vale entonces ¿cuánto? El epsilon elevado a t se va con el epsilon elevado a t y queda i veces la integral. Bueno, antes de poner la integral, vamos a hacer un pequeño truco, vamos a multiplicar por 2pi y vamos a dividir por 2pi. ¿De acuerdo? Integral de 0 a 2pi de f en z más epsilon elevado a it de t. ¿De acuerdo? ¿Todos? ¿Todos de acuerdo? Bien, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a qué es igual o a cuánto tiende esto cuando epsilon tiende a 0? Esto es 1 partido por el ancho del intervalo integral sobre el intervalo 0,2pi, ¿no es cierto?, de una función en el punto z más algo que es epsilon elevado a t, y esto de aquí tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿a cuánto tiende cuando epsilon tiende a 0? ¿Ah? F de z, ¿no? F de z, exactamente. ¿Macarena? No, Pamela. Pamela. Eso tiende a f de z. Muy bien, porque es simplemente usar teorema del valor medio para integrales, ¿no es cierto? Porque toda esta integral es el promedio de la función f en z más epsilon e elevado a it, promedio que se alcanza en algún punto t del intervalo 0,2pi. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta integral es f en z más epsilon veces e elevado a i t sub psi, que depende de epsilon, por supuesto. Entonces, f en ese punto. Como f es continua, es derivable en realidad en el punto z, cuando epsilon tiende a 0, esa evaluación o ese promedio tiende a f en z. ¿Está claro?
Y por lo tanto, toda esta integral de aquí, cuando epsilon tiende a 0, la segunda integral, converge a ¿cuánto? 2pi por f de z. 2pi por f de z. Bueno, entonces volvemos a la fórmula del teorema de la curva, que dice que la integral sobre el borde de z0 de r vale esto más eso para todo epsilon. Haciendo epsilon tender a 0, ya vimos que este primer término tendía a 0, y este otro converge a 2pi f de z. Al lado izquierdo esto no depende de epsilon, y por lo tanto esta integral es necesariamente igual a eso que es la fórmula de Cauchy. ¿Está claro? Preguntas, consultas sobre esta primera parte de la demostración. ¿Dudas? ¿Qué les pareció la demostración? Profe, Dígame. algo que una duda, o sea, la integral que acabamos de calcular, ¿no consideramos que era despreciable como por conveniencia? Perdón, ¿cuál de las dos? Las integrales que están a mano derecha, ¿no? La última que se va a calcular. Sí, la integral sobre el borde de la bola de centro z y radio epsilon. Sí. La hemos calculado casi explícitamente. O sea, lo que hemos visto es a cuánto tiende cuando epsilon tiende a 0. Ya. Es que o sea, no sé si eso está bien, pero ¿cómo se llama? Como que no se consideraba que la bola fuera nula. No. El epsilon es estrictamente positivo. Ah, ya. Pero ahora lo hacemos tender a 0. Ya. Y en el límite obtenemos algo que no es 0. ¿Está de acuerdo? Sí. Y eso que obtenemos es 2pi f de z. ¿Ya? ¿Más consultas? Bueno, a ver, vamos a fijar una hora extraordinaria entonces a través de una votación, que puede ser mañana viernes o el sábado, para completar este capítulo que nos queda única y exclusivamente, bueno, a ver si terminamos de demostrar este teorema en parte al menos, y lo último que quedaría después es lo que se conoce como el teorema de los residuos, ¿ya? Y que lo veríamos justamente en esta clase extraordinaria. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿tienen más preguntas? ¿O más dudas? Yo tengo una duda, pero no Sí, sé si Felipe. ya. Dígame usted. Es sobre la divergencia. ¿Ya? Me cuesta un poco interpretar qué significa su interpretación. En específico, estamos viendo el electromagnetismo, ¿Ya? viendo la expresión que nos relaciona a la divergencia de la densidad de corriente eléctrica Sí. junto a la derivada de